No tenemos ninguna duda. O sea, todo el tiempo las familias siempre han estado interesadas por la educación de los hijos, pero nos encontramos con una generación ahora que tenemos bastante reconocida, que especialmente son los padres y madres que nacieron entre el año 75 y el año 84, que son padres y madres que están súper interesados por la educación de sus hijos, es decir, que se desvelan en general, o sea, la educación ha pasado a un primer plano en las familias, se conversa y se discute sobre qué escuela escoger, cómo debería ser la escuela, cómo se miran a los maestros, es decir, que ha entrado a un primer plano. Claro, y esto tiene consecuencias importantes, tanto desde el punto de vista de la exigencia de los padres como cómo lo viven los niños y a la vez también cómo lo viven los maestros. Es decir, que sí, podemos decir que en ese sentido hay una diferencia significativa. Normalmente la respuesta a las situaciones que se dan en la cotidianidad de lo social, en lo educativo también, tardan mucho más que el primer movimiento que se da. Es decir, obliga a la administración en este sentido, por ejemplo, por lo que yo conozco en Cataluña, los padres y madres están forzando a las administraciones a que ofrezcan una calidad mejor para la educación, ¿sí? O sea que realmente ese interés del que hablábamos obliga a que se dé un cambio, pero ese cambio es lento, ¿sí? Es como los padres no ven suficientemente claro que su necesidad es respuesta inmediatamente. Entonces están como exigiendo que se produzca esa transformación. Pero por otra parte, las administraciones, incluso el propio sistema educativo, el propio colectivo de docentes, va a una velocidad diferente que incluso van los padres, ¿no? Porque los docentes venimos de una tradición, estamos en un proceso de transformación, pero lo hacemos, como te diría, de una forma más estratégica, ¿no? Ahora nos hemos encontrado con una exigencia mayor, y esa exigencia mayor requiere de unos cambios más rápidos, que no se están dando a la misma velocidad. En ese sentido hay un cierto malestar. Lo veo muy, muy claro en el paso, por ejemplo, de primaria a secundaria, ¿sí? O sea que por la fuerza que ha tenido la intervención en la educación infantil, que ha producido transformaciones sugerentes para la etapa de primaria, el salto a la secundaria es mucho más complejo, pero los padres de esta generación ya tienen a sus hijos en la secundaria, o ya hace un tiempo, entonces están esperando que se dé ese cambio, ¿no? Y ni tanto para los profesores, ni para la administración, o para la propia comunidad educativa, esto no es tan sencillo. Esta es la piedra de toque de las dos preguntas anteriores. Dado que tenemos una situación cambiante y tenemos una manera de dar respuesta a eso, es muy importante clarificar cuál es ese lugar, ¿sí? Desde la mirada de la pedagogía sistémica no tenemos ninguna duda. O sea, los padres son los protagonistas de la educación, en el sentido de que tienen un contrato, entre comillas, que firman sin mucha conciencia, que dice en la letra pequeña que es para toda la vida. Entonces, para los padres, acompañar a un hijo no es algo de una etapa educativa, es algo que va a darse a lo largo de toda la vida. Por tanto, la responsabilidad del protagonismo es suyo. Nadie les puede usurpar ese privilegio y esa responsabilidad también. Entonces, primero son los padres y madres y después viene la escuela, vienen los docentes. Ahora, ¿qué ocurre? Que tenemos funciones diferentes, ¿sí? Tenemos un objetivo parecido, conseguir que los niños y los chicos estén cómodos, desarrollen sus aprendizajes, sus competencias, sus habilidades, y en eso estamos de acuerdo, pero la función que ejerce cada uno es bien diferente, ¿sí? Entonces los padres no pueden esperar que los docentes hagan lo que ellos verían como padres, ni los maestros pueden esperar de los padres que actúen como maestros. Entonces es cómo le damos el lugar a cada uno. Pero en ese lugar los primeros son los padres, y esto para los docentes no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque tú tienes un aula con 25 alumnos, haces un gran esfuerzo para homogeneizar, que eso funcione de una forma determinada, y tienes 25 familias diferentes. Entonces, ¿cómo voy a darle el protagonismo a alguien si necesito armonizar todo eso? Y cómo además voy a darle el protagonismo a alguien que a lo mejor a mis ojos no lo hace suficientemente bien, ¿sí? Porque todavía hay mucho prejuicio por parte de los profesores de cómo actúan las familias. Ciertamente hay familias que no lo hacen
suficientemente bien con sus hijos o con sus hijas, pero eso no nos da derecho a los docentes a decirles cómo lo tienen que hacer. En todo caso, tenemos que generar una conversación que permita que algo de esa situación se transforme en la medida que es posible. La escuela no tiene los recursos suficientes como para transformar de una forma radical esa realidad. Cuando hablamos de niños y niñas que no tienen unas ciertas dificultades, esto es muy fácil de manejar, no suele haber conflictos. Pero cuando hay ciertas dificultades, o bien por una manera de entender la educación de los padres o por una manera de entender o manejar la vida de los hijos, ahí es cuando se complica, ¿sí? Entonces los padres son primeros, luego viene la escuela, pero cuando los padres entran dentro de la escuela, quien rige la escuela son los educadores, ¿no? Y es como paradójico, pero es importante tenerlo claro. Eso se resume en dos cuestiones, ¿no? Una es, hay que generar espacios de comunicación donde se pueda conversar sobre lo que ocurre a unos y a otros, y luego hay que dar confianza, ¿sí? ¿Qué pasa con los padres con la confianza? Que tienen una presión tan grande de pensar si sus hijos van a resolver los asuntos de la vida, si van a aprender suficiente, si eso que van a aprender les va a servir, que entonces les cuesta mirar el proceso con la temporización que eso significa. Entonces, miran la realidad en el espacio concreto que la están viviendo, ¿sí? Y eso que hace que, de alguna manera, se genere una cierta desconfianza. Esa desconfianza no se genera dentro necesariamente de la escuela, pero sí se genera en el entorno de la escuela. El informe PISA, cuando hablamos de fracaso escolar, cuando la diversidad la hemos convertido quizá en un problema, entonces eso ejerce una presión que hace que los padres desconfíen. Entonces la escuela va a tener que hacer un esfuerzo, las icastolas, las escuelas van a hacer un esfuerzo muy grande para generar esa confianza, y esto solamente se consigue a través del contacto. Es decir, ni a través de mensajes, ni WhatsApps, ni protocolos. O sea, o conversamos, familias y docentes, o este entresijo no lo vamos a resolver. Entonces, espacios de comunicación quiere decir reuniones de clase, quiere decir entrevistas, quiere decir espacios de colaboración, quiere decir hacer cosas conjuntamente. Quiere decir que la puerta de la escuela en una parte está abierta a las familias, y la escuela también se abre a la comunidad, ¿no? Es como que la membrana que separa los centros escolares de lo que la rodea sea mucho más permeable y también mucho más transparente. O sea, el compromiso, los padres no les pueden pedir a los maestros lo que tienen que hacer en la escuela, esa es una prerrogativa de los maestros, pero los maestros estamos obligados a ser transparentes con lo que hacemos en la escuela. A veces los maestros nos guardamos información porque decimos, si hablamos de esto, se nos va a complicar. Sí, pero si no lo hablas, también se te va a complicar. Entonces, es mejor hablarlo, ponerlo encima de la mesa, crear un espacio donde lo podamos mirar desde diferentes perspectivas y busquemos soluciones. Porque si no, generamos desconfianza. Es todo lo que no se explica o todo lo que se esconde, acaba creando una situación de conflicto. Sí, la opacidad, la desconfianza, y luego están las historias personales. Es decir, si yo he tenido una infancia compleja, porque, por ejemplo, mi familia ha sido muy autoritaria, la tendencia que yo voy a tener va a ser muy light, ¿no?, con los límites. Entonces, si la escuela, que es una estructura que tiene que tener un cierto orden, pone una serie de límites o marca una serie de normas, estos padres pueden tener conflictos con eso. Pero fíjate, no sería tanto conflictos con la escuela, sino con la propia historia, ¿sí? Entonces, es muy importante un trabajo también de ayudar a darse cuenta de lo que traemos cada uno. La mirada sistémica, de hecho, lo que nos permite es ver cómo manejamos las interrelaciones para ver lo que está oculto en una parte, ¿no? Hay una parte oculta de la información que nos interesa poner encima de la mesa. Por ejemplo, en una entrevista le preguntaríamos a un chico que tiene dificultades para aprender matemáticas, por ejemplo, le preguntaríamos, bueno, ¿y cómo te fueron a ti las matemáticas? ¿Sí? Porque claro, si resulta que al padre o la madre tuvo muchas dificultades con las matemáticas, podríamos entender que es como
esa mala experiencia se ha quedado ahí como algo atascado y el hijo se conecta con eso. Que esto nos cuesta a veces que los padres lo entiendan. Los hijos leen profundamente las historias que traemos los padres. Entonces, si esas historias no las aireamos de alguna manera, crean un vínculo que hace que no funcione suficientemente bien. Y eso va a crear un conflicto porque los padres van a tener tendencia a decir, no, claro, es que la escuela no lo hace bien. O si los profesores miran pensando que los padres no lo hacen suficientemente bien, dicen, claro, con esta familia, ¿cómo va a funcionar? ¿Sí? Entonces, esos dichos, no dichos, se tienen que poner en una conversación en la que la responsabilidad es de los profesores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los profesores tenemos más experiencia, tenemos una formación mucho más amplia y nos pagan para esto. ¿Sí? Entonces, es como en una dinámica entre dos, si hay que encontrar una solución, alguien tiene que dar el primer paso. Y diríamos, por el contexto en el que estamos, los docentes tenemos que dar ese primer paso de generar la confianza, de no tener prejuicios, de tomar lo que las familias nos traen no como algo personal, sino como una oportunidad para transformar una realidad que se ha hecho compleja. Sí, hay una pregunta que a veces escucho en algunos colaboradores, que cuando viene una familia, entra por primera vez a la escuela o en una entrevista, la pregunta es, ¿qué necesitáis? ¿Sí? O sea, porque normalmente lo que nosotros llamamos a una familia o cuando explicamos cómo es la escuela, decimos cómo funciona la escuela, es decir, les damos información sobre cómo funcionamos y también cómo son los chicos. No, aquí es cómo veis a vuestros hijos y qué necesitáis. Y la conversación es, necesitáis esto y esto es lo que os puede ofrecer la escuela, porque la escuela necesita también esto. Entonces, es una conversación sobre las necesidades para encontrar espacios comunes que permitan que las situaciones evolucionen. Si no, se atascan y lo que se atasca luego se convierte en como una especie de círculo cerrado, un pez que se muerde la cola, que se va haciendo más complejo como una bola de nieve que cada vez va acumulando más. Y llega un momento que ni tan siquiera ya sabes cómo se empezó aquel asunto, ¿no? Entonces, esa sensación, esa necesidad de la transparencia, de crear espacios de comunicación, que a veces son formales y a veces no son tan formales, es como que la escuela debería ser un espacio más público también, con una circulación más, diríamos, más fluida, ¿sí? La idea de una puerta o una pared que cierra algo entre el interior y el exterior de la escuela, esto deberíamos erradicarlo de alguna forma.